Hola, bienvenidos a una nueva clase de estudios sociales. El día de hoy mi tema va dirigido para mis alumnos de 10º curso paralelo A del Colegio Técnico Ecuador. Para dar inicio a esta clase me gustaría darles lectura a la destreza que quiero lograr con ustedes del día de hoy. Nuestra destreza es la siguiente. Vamos a analizar la dimensión y gravedad del tráfico de personas y de drogas en relación con las propuestas de integración regional. Es decir, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y sobre todo un tema de índole social. Es decir, uno de los principales problemas a los que nosotros como país nos enfrentamos y no solamente nosotros, sino el mundo entero. El primer tema que vamos a hablar nosotros es acerca del tráfico de personas y tráfico de drogas. Recuerden que esta unidad hemos venido nosotros trabajando con sus cuadernitos, así que les pido de manera muy especial tengan a la mano ya sus cuadernos, su cartuchera y todos los materiales que vayan a necesitar para ir armando nuestro organizador gráfico o nuestro diagrama de ideas. Listo, entonces mire, nuestro tema de hoy es tráfico de personas y tráfico de drogas. Esto es un problema muy serio. ¿Y por qué es un problema serio? Porque este prácticamente no tiene ningún tipo de segregación social. Es decir, para este problema no hay un límite de edad, no hay género y tampoco hay una clase social. Es decir, todas las personas están expuestas a sufrir o ser parte de estos problemas. Entonces, de esta manera nosotros vamos a empezar hablando acerca de las drogas. Las drogas son básicamente el problema más grande al cual se está enfrentando en la actualidad la sociedad. Y este problema ya no se habla solamente de la juventud, sino también ahora en la actualidad se habla de muchísimos niños que tienen esa necesidad de consumir drogas para poder llenar esos vacíos emocionales que muchos de ellos tienen. O también podríamos decir que como ellos no tienen todavía un criterio formado, dejan que el ejemplo de sus padres o sus amistades influyan sobre la toma de esta decisión. Es decir, las drogas prácticamente están acabando con la vida de muchísimos niños, jóvenes y adultos. Pero nos preguntaremos, ¿qué es una droga? Mire, una droga es todo tipo de sustancia natural o artificial, es decir, química, que entra en nuestro organismo y lo altera. Es decir, cualquier sustancia, sea de origen natural o sea de origen artificial, químico, la intervención de la mano del ser humano, entra a nuestro organismo, causa cualquier tipo de alteración. Nosotros podemos decir que existen drogas lícitas y existen drogas ilícitas. Pues bien, ¿cuáles son estas drogas lícitas? Las drogas lícitas son aquellas que son utilizadas para los medicamentos. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el dolor de la cabeza, vamos a una farmacia y nos compramos una aspirina. Esa aspirina tiene ya una droga mezclada con el medicamento, con muchos componentes químicos que ayudan a aliviar ese dolor. Otra droga lícita legal es, por ejemplo, el alcohol, las bebidas alcohólicas que generalmente encontramos en las tiendas, en las licorerías, en los supermercados, en cualquier lugar. Se permite la venta siempre y cuando una persona sea mayor de edad. Pero también existen drogas que son ilícitas o que se las conoce como las drogas ilegales. Estas drogas ya no tienen ningún efecto o ningún objetivo de ayuda hacia nosotros, como les había mencionado. En Colombia generalmente a las farmacias se les conoce como droguerías. ¿Por qué? Porque las medicinas tienen una mínima cantidad de droga que ayuda muchas veces a nuestro organismo en el caso de reducir el dolor, podríamos decir. Entonces, mire, estas drogas ilícitas, en cambio, causan daño a nuestro organismo. ¿Por qué? Porque muchas veces generan ansiedad, generan adicciones, generan muchísimos cambios de comportamiento en nuestra persona.
personas, nosotros hemos visto, por ejemplo, que deambulan en la calle en calidad de indigentes y muchas veces son jóvenes. Son personas que están en una edad muy bonita, están en una edad donde ellos pueden desarrollar su creatividad, desarrollar todas las habilidades, las destrezas que poseen. Sin embargo, como han sido presas de las drogas, han sido una presa fácil para las drogas, han terminado destruyendo su vida. Vemos como algunas personas deambulan sin tener un sentido de orientación. Muchas de estas personas ya no portan una vestimenta digna, es decir, pasan muchísimos días sin aseo, sin cambiarse de ropa, posiblemente no tengan para alimentarse bien y muchas veces es porque su familia ha tratado de rescatarles, pero ellos en este tipo de adicción se encuentran en un proceso de negación donde ellos no se dan cuenta de todo el daño que se están haciendo. Entonces, miren, las drogas es uno de los problemas más fuertes que actualmente la sociedad está tratando de combatir. Aquí es cuando aparece el narcotráfico. Y el narcotráfico, como su palabra mismo lo indica, narcos viene de narcótico, de droga, y tráfico de la comercialización. Como habíamos visto, en el caso de las drogas lícitas, las drogas permitidas, las drogas legales, no hay mayor inconveniente, porque la gente puede comercializar y obviamente puede consumirlas, puede comprar. Sabemos también que para comprar en la farmacia algún medicamento fuerte necesitamos una receta médica, ¿verdad? Porque dependiendo la gravedad de la situación de salud, obviamente el componente de la droga en el medicamento va a ser un poquito más elevado. Pero, ¿qué pasa con estas drogas que no son lícitas, que son legales? También están siendo comercializadas por los narcotraficantes. ¿Y quiénes son los narcotraficantes? Son las personas que se encargan desde la producción hasta su transformación y la comercialización. Es decir, estas ventas de drogas ilegales tanto abarcan los vendedores y los consumidores o los compradores. Muchos de nosotros pensamos que un narcotraficante es solamente el gran cártel que se encarga de transportar gran cantidad de droga y no es así. ¿Por qué? Porque los consumidores también son parte de esta red del narcotráfico. Recuerde que sin consumidores no habría producción. Lamentablemente son sustancias, como ya les había mencionado, adictivas, que generan en nuestro cuerpo cierto tipo de ansiedad para cada vez ir consumiendo más y más y más, ir aumentando los niveles de droga que uno ingiere. Y en realidad es algo que la gente se le sale de las manos y en cierto tiempo ya no puede controlar y los efectos de las drogas ya no son iguales a los que ellos empezaron con su consumo. Tal vez al inicio para ellos era suficiente consumir una vez al día, pero después su cuerpo le fue generando adicción y le fue pidiendo más y más y más y de esa manera prácticamente el uso de drogas nosotros sabemos que genera serios problemas, genera muchísimos inconvenientes porque quiere decir que una persona no actúa con sus 5 sentidos, una persona tiene su organismo alterado. Imagínese usted si una persona conduce en estado etílico, puede causar accidentes que le pueden llevar incluso a la muerte. Y no solamente a él, sino también a gente inocente que no tenga nada que ver con el proceso de consumo de esta persona. Imagínese usted si una persona violenta consume drogas y se encuentra dentro de su hogar, puede causar muchísimos daños físicos y psicológicos a su familia. Imagínese usted si un adolescente que está en pleno desarrollo empieza a consumir esto, ¿qué va a pasar con sus neuronas? ¿Qué va a pasar con su capacidad intelectual? Posiblemente vaya cada vez dificultándose y no tenga el mismo rendimiento. Entonces, mire,
Esto, el consumo de drogas genera muchísimos problemas. Puede causar accidentes, genera adicciones, que ya lo habíamos dicho, lleva a la muerte, causa depresión en las personas y en muchos casos también el aislamiento, porque la gente que consume drogas se considera solitaria, es decir, piensa que el resto de personas no le comprende y por ese motivo prefiere aislarse y poder refugiarse en el consumo de drogas y no se dan cuenta que se están dañando, que se están causando daños irreparables, porque si ustedes se han dado cuenta y ustedes pueden evidenciar, cuando una persona se recupera del consumo de drogas físicamente ya no queda igual, porque ha tenido daños extremadamente fuertes. Incluso en el ámbito intelectual, la gente puede sí superar ese proceso de adicción, pero ya no es igual a como era antes. Es decir, es un problema súper fuerte en este caso. Vamos a ver la producción y la comercialización. Mire, la producción y comercialización. ¿Quiénes producen estas drogas? Sabemos que esto se origina de plantas naturales, por ejemplo, de la hoja de la coca, por ejemplo, de la marihuana, que en un inicio eran utilizadas como un tipo de medicina natural en el tiempo de nuestros ancestros y no causaba tanto daño como en la actualidad, que han sido mezclados con químicos que son extremadamente fuertes. Quienes producen son agricultores, gente campesina, gente que no obtiene mayor ganancia por la producción. Pero cuando viene acá a crecer el costo de la producción, podríamos decir, cuando sale de forma natural de la mano de los agricultores y pasa a los compradores que empiezan a mezclarle con los químicos. Mire, incluso si usted se pone a ver, muchas veces la marihuana es mezclada con las heces de la vaca. ¿Por qué? Porque ayuda a que el componente se adhiera más, es decir, que sea más efectiva. Muchas veces también es mezclada con orina de las personas o de los animales. Entonces, uno no se pone a ver qué es lo que está ingiriendo, qué es lo que está metiendo a su organismo. Acá nosotros podemos decir que, mire, de la hoja de coca se transforma y se mezcla con la cocaína. El principal problema no es la producción. El principal problema prácticamente es la comercialización. ¿Por qué? Porque si no habría gente que compre, obviamente los productores no tendrían necesidad de sembrar estos elementos naturales. Entonces, mientras más compradores existen, más producción habrá. Y de esta manera es muy difícil erradicar, porque cada día los compradores siguen creciendo y siguen sumándose a este proceso de narcotráfico que, como ya les había dicho, perjudica. No trae nada positivo, sino todo negativo. ¿Qué produce esta comercialización? Primero, como es ilegal, produce la evasión de impuestos. No pagan impuestos porque no entra de manera legal. Causa muchas veces fraude. También produce lavado de dinero porque la gente que se dedica a esta actividad no puede justificar el ingreso de ese dinero. No es un dinero limpio que se han ganado con el esfuerzo de su trabajo. Es prácticamente un dinero por la venta ilegal de esta sustancia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Empezar a lavar dinero. ¿Qué hace? También genera violencia, porque si usted puede observar, ahora está en boga muchísimas series, ¿verdad?, de narcotraficantes, la vida de los narcotraficantes. Y en esa serie, si usted se pone a contar, en el primer episodio mínimo unos 5 muertos, no menos. ¿Por qué? Porque es una actividad que genera violencia. Es una actividad que contribuye a la corrupción. ¿Y qué tiene que ver la corrupción en esto? Me dirán, mire, muchísimas personas llegan
a comprar a los gobernantes, a los funcionarios de Estado, para que se hagan de la vista ciega y por más que ellos sepan que está ingresando droga a nuestro país, mejor no digo nada porque no quiero meterme en problemas y tengo bastante dinerito que estas personas me están ofreciendo. Entonces, mire cómo genera muchísimos factores negativos. Pongámosle por acá. ¿Cuál es la solución? ¿Hay o no hay una solución? Como ya hemos visto, para todo en esta vida hay solución, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? Ojo, que el hecho que exista una solución no quiere decir que es fácil o que esta solución va a venir de la noche a la mañana. Esto es bastante difícil y esto tiene que ver muchísimo con el control del Estado. El Estado tiene que encargarse de controlar, tiene que encargarse de prevenir a la gente, prevenir a la ciudadanía, tiene que generar un proceso educativo desde los más pequeños, haciendo énfasis en cuáles son los efectos que causa la drogadicción. De igual manera, tiene que brindar ayuda a las personas que ya han sido víctimas de este proceso, tiene que generar terapias donde ellos tengan un proceso de superación, de desintoxicación, podríamos decir. Tienen que existir leyes más severas para los narcotraficantes, tanto para compradores como para consumidores. ¿Por qué? Muchas veces dirán, pero el consumidor no tiene la culpa porque fue víctima de, qué sé yo, de un engaño y empezó a probar y le gustó. No, pero debemos saber que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos y de nuestras decisiones. Por lo tanto, si a mí me ofreció alguien y yo acepté, es bajo mi responsabilidad. Cada uno debe hacerse responsable de sus decisiones. Si yo digo no, salvada la vida para siempre, ¿no es cierto? Porque tengo que ser determinante y saber que si algo me hace daño, ni siquiera debería dar la opción de probar, no, simplemente desecharla sin tener la opción de dudar. Entonces, mire, estas son partes de la solución. Y por último hablaremos de la trata de personas. Este también es un problema bastante grave que está atravesando la sociedad. ¿Y qué es la trata de personas? La trata de personas prácticamente es la comercialización de seres humanos. ¿Y cuáles son los motivos para que se comercialice con seres humanos? Los principales motivos son la extracción de órganos. Generalmente nosotros vemos muchísimas noticias de niños pequeños que han desaparecido, de adolescentes que han desaparecido y no han dejado rastro. ¿Por qué? Muchos de ellos han sido víctimas de redes de tratas de personas que lo que hacen es secuestrarles para poder extraer sus órganos y venderlos. Recordemos que ahora el comercio de órganos es uno de los comercios clandestinos más fuertes del mundo. Entonces, hay otras personas que también se da tráfico de personas por la mano de obra barata, es decir, yo llevo algunos indígenas que tal vez no tienen buena educación, que son más vulnerables, yo les llevo a otro país para explotarles laboralmente, porque ahí ellos prácticamente van a estar solitos, no saben de sus derechos, no pueden reclamar, son ilegales, les hago trabajar como animales y les pago bien poquito. ¿Y ellos qué tienen que hacer? Tratar de sobrevivir. Otro del tipo de tráfico de personas es, por ejemplo, lo que se conoce como el tráfico de blancas. Se secuestran mujeres o por su ignorancia se convence a las mujeres de ir a buscar un sueño mucho más favorable en otro país. Y cuando ellas llegan se dan cuenta que tienen que ejercer la prostitución. Imagínense una mujer sola, sin familia, y esto generalmente lo hacen con las adolescentes, niñas y adolescentes que son secuestradas o que son convencidas para que vayan por su propia voluntad a otros países. Obviamente estas mujeres no salen del país de forma legal, salen de forma ilegal, salen
siendo prácticamente víctimas también de lo que se conoce como los coyotes, ¿verdad? Y llegan a otros países y se ven obligadas a ejercer este trabajo de la prostitución. Y es así como el tráfico de personas se ha convertido también en uno de los principales problemas de la sociedad. Entonces, mire, con esta explicación, con esta breve explicación, nosotros terminamos prácticamente todos los contenidos de la unidad número 5. Me gustaría que usted no va a llevar deber. Lo que usted tiene que hacer es enviarme a Classroom todos los resúmenes que hemos trabajado durante esta unidad y de esa manera cerraremos todas las calificaciones. Espero que les haya gustado, espero que hayan comprendido, que hayamos realizado un análisis interno acerca de cómo puedo yo ser un ente productivo dentro de mi sociedad. Entonces, con ustedes nos veremos la siguiente unidad. Me despido deseándoles muchísimos éxitos. Que les vaya bien.